Amén. Nuestra lectura bíblica en esta mañana la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y no hay entre vosotros divisiones. Antes, estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Que Dios bendiga su santa palabra. Gloria a nuestro Dios en esta hora. Alabamos y glorificamos su nombre porque Él es bueno y para siempre es su infinita misericordia. Vamos, por favor, a cerrar nuestros ojos para tener una palabra de oración. Dios bueno y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, gracias porque eres bueno y para siempre es tu infinita misericordia con cada uno de nosotros. Una vez más, imploramos tu bendición en esta hora. Queremos que bendigas al predicador de esta mañana para que tu palabra venga a través de nosotros. Queremos que bendigas a los presentes, a los hermanos que nos estarán viendo en las redes sociales, Facebook, YouTube, en los próximos días o están viendo conectados en este momento. Esos hermanos también necesitan de ti y quieren aprender más de tu santa y divina palabra. Tócanos a cada uno de nosotros con el carbón encendido de tu altar para que podamos serte fieles, alabar y glorificar tu nombre y estar cerca de ti en cada momento. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Pon en nosotros el deseo de amarte cada día más y ser mejores hijos tuyos. Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de ser transformados por ti. Gracias, oh Dios, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti en esta hora. Bendícenos en este momento, acompáñanos y dirígenos siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Yo me siento bien honrada en esta mañana porque tenemos nuestra querida hermana Shiloh Jen Batista con una hermosa parte especial. Ella aprendió en esta semana un nuevo himno y ella nos va a deleitar con una hermosa parte especial. Y siéntanse todos muy bienvenidos una vez más. Que la gracia de Dios siempre esté en nuestros corazones. Hermana Shiloh, el tiempo que esta es de usted. Bienvenida. Hello. For Sabbath and for the glory and honor of God. Lord, in the morning thou shalt hear my voice ascending high. To thee will I direct my prayer, to thee lift up mine eye, up to the hills where Christ is gone, to plead for all his saints, presenting at his Father's throne our songs and our complaints. Oh, may thy Spirit guide my feet in ways of righteousness, make every path of duty straight and plain before my face. The men that love and fear thy name shall see their hopes fulfilled. The mighty God will compass them with favor as a shield. Amen. Hermana Shiloh, may God continue blessing you, plenty of health, joy, and blessings for you. Hermana Shiloh, que Dios te siga bendiciendo, muchas bendiciones, mucho gozo y que Dios te siga haciendo una niña de bien.
Bueno, mis hermanos, ha llegado la parte central. Yo estoy muy agradecida por el invitado que tenemos hoy. Nuestro querido hermano Alberto Santana nos visita desde la ciudad de Santiago. Él pertenece a la iglesia de Alfa 1. Hermano Santana, siéntase muy bienvenido a este grupo de amigos de Betania por siempre y tómese el tiempo que usted necesite para traernos el pan que nosotros necesitamos. El tiempo que resta es tuyo y bienvenido. Muchas gracias, Liani. Bendiciones a todos los hermanos. Me siento muy feliz de conocer una nueva familia. Estas caras para mí son nuevas y son rostros que te refrescan la vida. ¿Por qué? Porque eso indica que en alguna parte de este planeta hay hermanos que también están trabajando lo que es la obra de llevar el evangelio a todo el mundo. Y eso es muy bueno. Así que muy muy agradecido con los hermanos que han dado su participación aquí. Así sé también que hay otros ministerios que están trabajando en esto. Bien, como dijo la hermana, un segundo aquí. Mi nombre es Alberto Santana, de la ciudad de Santiago, República Dominicana. Disculpen la informalidad. Lo que sucede es que acabo de mudarme. Entonces, ustedes saben que cuando la cosa se pone media, como decimos acá, media complicada, media reguerosa. Entonces, se me ha hecho un poco difícil. Les cuento que el tema que iba a predicar hoy, había hecho el tema y allí compartiendo con mis hermanos de mi grupo de WhatsApp, pues el tema se me borró. Volví a hacer el tema y cuando fui a encender la laptop, pues el tema se borró. Y cuando decido hacer el tema por tercera vez, en la sala de mi casa se levantan 18 cerámicas de la casa y pues ya no puedo. Entonces digo, pero Dios mío, me dieron un mes completo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero gloria a Dios, siempre estamos acá. Cuando me mudo acá en este lugar, sucede que aquí el problema es el internet. Digo, ajá, y entonces. Pero gracias a Dios me comuniqué con todas las compañías que conozco y digo, wow, pero no tienen cobertura, qué extraño. Literalmente estoy en la galería de la casa. Entonces le digo a mi hermano, Alex, ponte a orar porque las cosas se están poniendo fuertes, el enemigo está haciendo de la de él. Y ayer apareció un hermano que me dice, mira, voy a mandar a reiniciar mi router para que tú uses la clave, un vecino nuevo que tengo. Digo, perfecto. Entonces, mirando hacia afuera de la casa, de repente veo que la energía eléctrica chocan dos alambres y eso parece una máquina de soldar. Digo yo, wow, ahora se fue la luz. Entonces, se fue la luz. ¿Y ahora cómo? Mañana, ¿cómo me hago? Digo, bueno, pues Dios sabrá. Entonces, ahí cruza un viejo amigo y le digo, Junior, ¿tú sabes algo de electricidad para que trabajemos este asunto nosotros dos? Porque necesito energía eléctrica para mañana. Y me dice, sí. Bueno, pues ahí entonces, gracias a Dios, pues logramos estar aquí. Pero no fue fácil, mis queridos hermanos. De manera que Dios hace su obra siempre. Y quiero darle las gracias a los que hicieron posible que estemos todos aquí reunidos. Gracias por esta invitación. Y así como estamos, vamos a orar para dar inicio a lo que es el tema de hoy. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Te damos las gracias, Señor, porque tú has hecho esto posible. Y te pedimos, Señor, que en esta programación que se va desarrollando, tú nos acompañes siempre y que este ministerio tan poderoso, Señor, también tú puedas mantenerlo, sostenerlo, protegerlos a ellos, cuidarlo, proveerles de los recursos necesarios para que ellos puedan continuar tu obra. Bendícelo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. No sé si en algún momento, Liani, puedo compartir la pantalla. No sé si... Sí, hermano, claro que puede. Tío Rodi, ayúdeme con eso. Ok, gracias. Eh,
El tema de hoy va porque el tema de hoy, o la razón de la existencia del tema de hoy, por qué existe este tema que vamos a hablar hoy, es sobre una preocupación que me surge a raíz de que observando, no de manera despectiva, ni hablando ofensivamente en contra de mis hermanos de la iglesia, pero me he dado cuenta de que nosotros, como adventistas del séptimo día, pues somos una iglesia que tiene identidad. La iglesia adventista es una iglesia que tiene identidad y mi preocupación es esa, la pérdida de nuestra identidad, que es la preocupación de cualquier persona. Supongamos que usted anda por la calle y que de repente los federales lo detengan allí y le digan, presénteme su identidad, y usted le diga, no la tengo. ¿Qué va a suceder? Bueno, usted no tiene identidad, entonces usted va a ir a la cárcel, usted es un preso hasta que aparezcan sus documentos. Entonces, nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos una identidad y esa identidad se ha venido corrompiendo a través de los tiempos. Tenemos una historia que pocos hermanos conocen. En el año 1940 y antes del 1940 apareció un sujeto llamado San Agustín que trajo una doctrina letal para el cristianismo. Este hombre, allí resumiendo la historia, era una persona que no tenía estabilidad en lo que es el matrimonio. Y este hombre se casaba, tenía hijos, volvía y se casaba, dejando a la mujer anterior atrás, hasta que llegó a entender que él llegó a entender que el acto de las relaciones matrimoniales, hasta eso era pecado. De manera que este hombre se inventó una doctrina muy aceptada por el cristianismo llamada el pecado original, donde se entiende que todos somos culpables del pecado de Adán. Y cuando digo todos, me refiero a que usted ni siquiera existía y ya usted era culpable del pecado de Adán. Tristemente, las personas no saben hacer diferencia entre lo que es naturaleza pecaminosa y lo que es pecado. Pecado es transgresión a la ley. Entonces, las personas no saben hacer diferencia de estas cosas. Cuando se le pregunta entonces a la Iglesia Católica, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con la naturaleza humana que adoptó Cristo Jesús? Entonces, la Iglesia Católica lo que hace es que se inventa un asunto que ellos llaman la Inmaculada Concepción, donde ellos no dicen que Cristo fue preservado de pecado. Estoy utilizando las palabras de ellos. Ellos dicen que María fue preservada del pecado original. Y por esa razón, entonces, Jesús nace un ser como lo conocemos. Oigan a dónde llegan estas cosas. Pero eso no es nada. Esta doctrina ha afectado mucho a los adventistas del séptimo día. Hay hermanos dentro de la iglesia adventista y me entristeció mucho ver al hermano Rubén Bullón. Que Dios te bendiga, Rubén. Si este video llega donde ti, te queremos, te amamos, pero me entristeció mucho ver al hermano Rubén Bullón y a un pastor que murió no hace poco, llamado creo que Guley o Guli, algo así, donde ellos defienden, ellos no creen que en la última generación habrá un pueblo que vindicará el carácter de Dios. Ellos entienden que nosotros vamos a estar pecando hasta que Jesucristo venga. Y hay dos cosas que hay que tener a la clara. Nosotros vamos a tener la naturaleza caída la vamos a tener, y esa naturaleza va a ser transformada luego de la resurrección. Vamos a ir a la tumba, los que mueran, van a ir a la tumba con un cuerpo corrupto, pero van a resucitar con un cuerpo incorruptible. Entonces, estos hermanos no creen esto. Estos hermanos entienden que si usted es ladrón,
usted va a seguir robando hasta que Cristo venga. Y eso es sumamente peligroso. Esa doctrina penetró en la iglesia adventista a partir del año 1940 con un teólogo, una persona de mucha posición en nuestras universidades, de nombre Edward Hespenthal. Y luego de esto, en el año 1960, se levantó otro teólogo de renombre dentro de nuestra iglesia llamado Desmond Ford, y este hombre es el causante de que hoy en día existan todos los ataques que existen hoy en día concerniente al tema del santuario. Este hombre no creía esto de santuario, atacó fuertemente, y entre Hespenthal y Desmond Ford construyeron una teología en contra de lo que es el espíritu de profecías. En el año 1950, allí en el medio, de la iglesia adventista, nosotros tristemente hicimos un cambio en nuestra cristología, y lastimosamente tengo que decirlo, que el libro Preguntas sobre Doctrinas es una rendición del adventismo a el protestantismo. Pero Dios siempre tiene sus atalayas, y quiero que noten que en el año 1957 es donde sale la primera edición del Comentario Bíblico Adventista de Séptimo Día. ¿Y qué sucede con la primera edición del Comentario Bíblico Adventista de Séptimo Día? Que las cartas a los hebreos y la carta a los romanos fueron confiadas a dos teólogos de los más grandes que nosotros teníamos en aquel entonces. Allí tenemos a Maxwell, y tenemos a M.L. Andreasen. Este hombre escribió muy bien. A ellos fueron confiadas entonces la cristología del adventismo. Sin embargo, mientras a ellos le fueron confiados estos asuntos, por otro lado estábamos nosotros, los adventistas, y digo nosotros porque eran nuestros pastores que estaban ahí rindiéndose a los pies de Walter Martin y esas personas que estaban buscando atacar a la iglesia diciendo que la iglesia era una secta. Entonces, a partir de ese momento, nosotros cometimos el error de cambiar nuestra cristología. Por eso es que cuando hay muchos adventistas le preguntan con qué naturaleza vino Cristo, estos adventistas responden algo similar a los protestantes. Algunos dicen lo siguiente: Cristo vino con la naturaleza que tenía Adán antes de caer en pecado, y otros dicen Jesús vino con la naturaleza caída, pero, y ahí ponen el pero, la única debilidad humana que él tenía eran las fisiológicas. Y yo digo, wow, qué pena que no han leído El deseado de toda la gente, no han logrado comprender que Cristo, en una naturaleza semejanza de carne y sangre, donde por genética y creo que también en este asunto de la genética presentado en el libro de Mateo, los adventistas han sido muy limitados. Se le ha enseñado a los adventistas de séptimo día que esa genealogía apareció ahí porque simplemente Mateo escribió para los judíos. Entonces es ahí donde yo le hago la siguiente pregunta. Y Lucas, que tiene una genealogía mucho más amplia, y le digo, mira, la genealogía, tanto en Lucas, creo que en el capítulo 3, como en el libro de Mateo, capítulo 1, esa genealogía están ahí para que nosotros entendamos que la promesa de Cristo se cumplió, que Cristo vino de la simiente de la mujer, y todos esos registros bíblicos están ahí, que esas personas que están ahí, de esas personas, Jesucristo tiene alguito de cada una de ellas en su sangre. Así que nos sentimos felices porque en el capítulo 4 del libro de los Hebreos podemos apreciar cómo el apóstol Pablo dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él dice, uno que fue tentado en todo al igual que nosotros. De manera que el estudio de la cristología de la persona de Cristo Jesús, ese estudio debe de ser lo primero en la mentalidad de cada adventista,
porque en una naturaleza semejante fue que Jesús venció el pecado. Cuando nosotros logremos entender este asunto, pues nuestra mente, nuestra visión en cuanto al cristianismo va a cambiar 360 grados. Tristemente, en el año 1888, la iglesia adventista, hay algunos hermanos que dicen que la iglesia adventista rechazó, y me da tristeza, soy adventista, ustedes también, me da tristeza ver cuando se genera, cuando nosotros decimos, el pueblo de Israel rechazó a Cristo, y no decimos, pero hubo un remanente fiel, nosotros estamos mal. Tristemente, en el 1888, y no tengo la cita para mostrarla, pero en otra ocasión sí puedo enviárselas, la enviaré a la hermana Liani. Hay una cita que dice allí que si Cristo hubiese estado presente en ese lugar, nosotros lo hubiésemos crucificado, como los escribas y los fariseos crucificaron a Cristo. Eso es terrible, mis queridos hermanos. Eso es terrible. Sin embargo, también dice que la hermana White salió a predicar este mensaje, a quien Dios se lo reveló a Waggoner y Jones, salió a predicar este mensaje, y que otros hermanos pues aceptaron este mensaje. Hay adventistas que cuando escuchan un ruido desconcertante empiezan a hablar de aquella famosa cita que trata de Indiana, pero lo que sucedió en Indiana fue mucho más allá. Estamos limitados en cuanto a lo que es el asunto de Indiana. Y hay un libro muy bueno que se llama Tocado por nuestros sentimientos, un libro adventista que trata este tema de todo lo que le estoy hablando a ustedes. Lo pueden descargar en las redes sociales. Hay uno que viene completo, el otro no. Y allí nos habla del tema de Indiana en un cuadro mucho más amplio, de mayor longitud, de mayor riqueza en cuanto a lo que es la escritura. Pues dice allí que estas personas tenían una doctrina llamada la doctrina de la carne santa, donde ellos entendían que iban a tener esa impecabilidad, ¿verdad? Y déjenme decirle que no, eso no es, en carne, eso no es posible. Ahora, nosotros, como seres humanos, podemos llegar a tener el estado de espiritualidad en Cristo Jesús, el estado de santidad en Cristo Jesús. Nosotros podemos disfrutar de esa atmósfera del cielo en Cristo Jesús. Y dice el espíritu de profecía, la misma que tenía Adán. Pero no estamos hablando de un asunto de carne, estamos hablando de un asunto de aquí. Recuerden que el nuevo pacto, según el libro de los Hebreos, una promesa que fue dada desde los tiempos de, en esa cita del pacto de las leyes en el corazón, fue dada desde los tiempos de Jeremías. Entonces nosotros podemos entender que hay una promesa donde Dios dice, miren, yo voy a quitar ese corazón de piedra, yo voy a poner un corazón de carne. Ezequiel también habló de esto. Y en ese corazón de carne, en el nuevo pacto de Dios, entonces es ahí donde Dios escribe las leyes de su pueblo. Es ahí donde Dios escribe su ley en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, no es el ser humano que dice, yo dejé de pecar. Al contrario, cuando nosotros entendamos más sobre la naturaleza de Cristo, el sacrificio que Dios hizo, cómo Dios vino a este mundo, nosotros nos vamos a sentir más miserables. Mientras más nos acerquemos a Cristo, más pecadores nos vamos a sentir. Nadie se va a sentir santo. Y usted dirá, entonces, ¿en qué momento sabremos? No, no sabremos. Lo único que sabemos es que Dios nos va a utilizar. Recuerden esto. Dios dijo en el universo, jugándose su honor, que Job era ¿qué? Era un hombre recto. Pero ¿quién fue que lo dijo? ¿Fue Job? Fue Dios. Y cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis,
Nosotros leemos bien allí el capítulo 14, muy bueno. Es Dios que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Noten, no es el pueblo que lo dice, es Dios que está dando testimonio de que en la tierra habrá un pueblo que vindicará su carácter. Y nosotros creemos esto. Entonces, si los adventistas del séptimo día vamos a estar creyendo que vamos a estar cometiendo pecado hasta que Cristo venga, pues entonces nadie puede juzgarme si yo me quito esta camisa, me pongo un polocher y me siento en una barra a tomarme una cervecita y a mirar mujeres. Nadie puede juzgarme por eso. Entonces, me da mucha tristeza la postura de nuestro hermano Rubén Bullón, a quien, repito, queremos y apreciamos, y vamos a orar para que Dios le cambie esa mente. Le doy gracias a Dios por el poderoso mensaje de la teología de la última generación que predicó el pastor Esteban Bor. La gente no le ha sacado el provecho, no ha apreciado este mensaje de la manera que debiera ser apreciado, porque la gente en realidad no conoce estos temas de los cuales nosotros estamos hablando. Pero nosotros, cuando digo nosotros, ahora me refiero a la página Trayecto Adventista. Nosotros allí, junto con el pastor Gerson Gómez, el pastor Dosing, el pastor Kevin Paulson, Miguel Alarcón, Daniel Veras, nosotros trabajamos en 24 temas sobre este asunto y le damos gracias a Dios que cuando íbamos en la segunda etapa, el pastor Bor se comunicó con uno de nuestros miembros y fue elegido para participar en ese último simposio en español. De manera que los testimonios de ahí para acá han llovido, porque las personas se están entendiendo y las personas Trayecto Adventista, series de video y publicaciones adventistas, nosotros nos manejamos ahí. Entonces, el pastor Bor ha hecho una gran obra. No estamos idolatrando al pastor Bor, pero lo que ha presentado es el mensaje de Dios. Entonces, el tema de hoy, cuando digo un mismo espíritu, el tema de hoy nace con esa preocupación. Lo que dije fue parte de lo que el diablo no quería que yo dijera aquí, que me lo desbarató 3 veces. Para poder dar introducción a este asunto. ¿Por qué? Porque me llega una preocupación y es sobre nuestros hermanos ancianos de iglesia, donde he tenido que preguntarle, y déjenme decirle que yo soy una persona muy querida dentro de mi iglesia, soy muy respetuoso. Este es mi hijo. Y hola. Hola. Ya. Soy muy respetuoso dentro de mi iglesia y he tenido que hacer una pregunta seria. Ya, papi, dile hola. Hola. Ya, va, que papi está ocupado. He tenido que hacer una pregunta seria en los últimos tiempos. Y la pregunta es la siguiente. Cada vez que nos estamos reuniendo como iglesia y tomamos una decisión, estamos por lo menos orando anticipadamente, estamos siguiendo los consejos de los profetas, estamos leyendo la Biblia, los testimonios, porque no me cuadra el tipo de decisiones que nosotros estamos tomando. Me está preocupando nuestra identidad adventista, me está preocupando. Parecemos más evangélicos que adventistas. Entonces, me nace hacerle esa pregunta a la iglesia porque estoy preocupado de que nuestra identidad se pueda perder. Denme un segundo, déjeme este niño.
Entonces, este asunto nace como una preocupación. Papi, ahorita voy a sentar contigo. Sí, papi, siéntate ahí conmigo. Esto nace como una preocupación. Y quiero que, wow, Dios mío, denme un segundito. Yo recuerdo que había un hermano de un noticiario que estaba dando la noticia. De repente se le escapó su hijo y el hombre se malhumoró. Pero los niños son los niños. Ya nosotros para viejos que vamos. Ahí hay que dejarlo vivir su niñez. Entonces, mis queridos hermanos, nace esta preocupación de querer saber si nosotros estamos tomando decisiones dentro de la iglesia, aceptando los consejos de la Biblia y los testimonios, porque pareciera, de la manera en que nos estamos conduciendo, pareciera que las cosas son como distintas. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista del séptimo día, al igual que Moisés, que Noé y Moisés en Egipto, Dios lo levanta con un propósito especial. ¿Y cuál es ese propósito especial? Pues predicar el mensaje a todo el mundo. No tiene otro. La iglesia adventista del séptimo día no tiene otra razón de existir más que esta. Sin embargo, la iglesia, nosotros los adventistas del séptimo día, es cierto que estamos predicando el mensaje. Eso es 100% verdad. Pero estamos predicando el mensaje sin identidad. Y eso es sumamente peligroso. Por ejemplo, nosotros los adventistas del séptimo día decimos que guardamos el sábado. Eso es verdad. Guardamos el sábado. Pero nosotros también estamos dando un mal testimonio con respecto al sábado. Nosotros debemos entender el sábado de esta manera. Yo tengo una reunión especial con Dios ese día. Y últimamente, entendiendo que la reunión es en la casa de Dios, en mi vida, mi cuerpo, ¿verdad? Templo de Dios. Últimamente veo que los hermanos, usted trata de llevar un tema dentro de nuestro templo y desde que dan las 12 los hermanos quieren irse. Hermanos, nos estamos poniendo límites a la palabra de Dios. Esto se está acabando. El diablo no tiene tiempo límite. El diablo está haciendo su obra. Las gentes del mundo que son dirigidas por el enemigo, se le importa empezar a accionar en su vida pecaminosa a cualquier hora y no tienen hora para terminar. Pero nosotros sí tenemos hora para ponerle límites a los mensajes. Hay muchas divisiones internas en las iglesias locales. Las personas estamos haciendo las cosas para que queden bonitas, pero no estamos haciendo las cosas para Dios. De manera que ya es tiempo de que nosotros nos hinquemos, oremos, meditemos y sigamos ese camino que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere para esta iglesia? Jesús dijo, yo estaré con vosotros, Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros debemos preguntarnos, como cristianos adventistas del séptimo día, ¿está esa promesa cumpliéndose en mi vida? ¿Está Cristo caminando conmigo todos los días? Porque si lo está haciendo, entonces
tendríamos que estar dando el mismo testimonio que dieron los apóstoles. En esa parte nosotros tenemos que trabajar seriamente. Quiero que nos fijemos acá. Y ustedes, en base a lo que hablamos, ustedes entenderán dónde está el problema. Noten, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todo una misma cosa. Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si el apóstol Pablo estuviera en medio de nosotros en este momento, repetiría las mismas palabras que le dijo a los corintios. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, que estén perfectamente unidos en una misma mente. Y noten que en la misma carta a los corintios estamos llamados a tener la mente de Cristo. No es que vamos a estar unidos en la mente del pastor, ni del que canta bonito, ni del anciano. No, tenemos que estar unidos en la mente de Cristo. En la iglesia de los Corintios habían serias divisiones teológicas. Habían hermanos que decían, no, porque yo sigo a Pedro. Otros decían, no, porque yo sigo a Pablo. Otros decían, yo sigo a Apolo. Y otros decían, yo sigo a Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿Apolo, Pablo, Cristo, Pedro, estaban ellos divididos? No, ellos no estaban divididos. Quienes estaban divididos eran los hermanos de la iglesia, por ponerle un nombre, los hermanos de la iglesia local de Corintios. Estaban totalmente divididos y aún hasta los que creían en Cristo Jesús estaban equivocados. Porque lo que Pablo predicó, lo aprendió de Cristo. Y lo que Apolo predicó, lo aprendió en el ministerio del apostolado. Lo aprendió de los apóstoles de Cristo. Y lo que el apóstol Pedro predicó, lo aprendió de Cristo. De manera que ellos no predicaban nada distinto a lo que Cristo había enseñado. Sin embargo, noten ustedes que la iglesia sí estaba totalmente dividida. Había muchos conceptos muy distintos a lo que fue manifestado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo, allí los apóstoles reunidos, crea esa unidad perfecta dentro de la iglesia. Sin embargo, ese tipo de cosas no lo podemos ver aquí, no lo apreciamos. Noten, los apóstoles no podían estar divididos. Aquí dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ese es el mandato que se nos da a nosotros, que edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y oigan, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En los Corintios no había esa coordinación. En los Corintios no había ese crecimiento. Aunque fueron llamados a ser un templo del Espíritu Santo, estas personas no lo eran. Y lo que estaba creando esta situación era las divisiones, los conceptos. Yo creo esto. Yo me uno a Pedro porque Pedro fue uno de los primeros apóstoles. Y el otro decía, yo no voy a creer en ese Pablo porque Pablo no sabemos si anduvo con los apóstoles, si Cristo no lo llamó, no creemos en él. Otros decían, yo me voy a unir a Cristo porque Cristo es la raíz verdadera. Sin embargo, ninguno de ellos predicó un mensaje distinto. Pero la iglesia estaba dividida, hermanos. Se habían formado diferentes grupos, cada quien partiendo desde premisas con sus creencias particulares.
Y la primera persona que introdujo una creencia particular dentro de la iglesia fue Eva. Y ya sabemos a dónde nosotros vinimos a parar. De manera que ese espíritu que estaba dominando ahí, el espíritu predominante en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo amonestó a esta iglesia, ese espíritu no era el espíritu de Dios. Ese era el espíritu del mismo enemigo quien estaba ahí. Y hoy en día nosotros tenemos ese mismo problema. Vamos a la parte 2 para que entendamos esto de la unidad en espíritu. En el libro de Éxodo, nosotros encontramos, desde que abrimos el libro de Éxodo, encontramos lo que es ese grupo de personas que llegó con Jacob a Egipto. Y luego vemos que la palabra de Dios los menciona por su nombre. Pero esta generación, esos 70, dice la palabra de Dios, esas personas murieron. Y luego de que toda esta generación murió, toda esta generación que entró con Jacob, sucede algo interesante. Ya los israelitas habitaban en la tierra de Gosén. Y allí estos hermanos de Israel empezaron a ser fructificados. Dios lo bendijo grandemente, esta nueva generación. Esta generación fue multiplicada, fueron aumentados, se fortalecieron y dice que toda la tierra, refiriéndose a la tierra de Gosén, fue llena de este pueblo de Israel. Sin embargo, cuando nosotros leemos el capítulo 8, el versículo 8 del capítulo 1, podemos ver que que el diablo levantó un nuevo faraón con un espíritu nacionalista y se dirige al pueblo y le dice: mira, los hijos de Israel son muchos, si se rebelan en contra de nosotros en una guerra. Y allí empezaron entonces a oprimir al pueblo. En el capítulo 3 vemos entonces que Dios le dice algo interesante a Moisés por el clamor que el pueblo de Israel había tenido registrado allí en el capítulo 2. Y la palabra de Dios dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Seguimos leyendo. Además dijo Dios a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve, oigan, y reúne a quienes, a los ancianos de Israel, y dile: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen los egipcios. De manera que esto que acabamos de leer es la respuesta de Dios al clamor del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 2. Y noten que Moisés, ya sabemos la historia de Moisés. Moisés tenía que ir directamente, no a todas las casas de Israel. Moisés fue enviado por Dios a los ancianos de Israel. Ahora, aquí hay algo sumamente interesante. Supongamos que todos nosotros estamos dentro de la iglesia y que de repente llegue una persona y diga: a mí me envió yo soy, y ese yo soy que me envió me dijo que él los ha visitado. Y que nosotros empecemos a averiguar sobre ese personaje que vino a visitarnos, y descubrimos que este personaje es hebreo
criado por los egipcios, educado por los egipcios, y era un general de los egipcios con la filosofía egipcia y para colmo heredero al trono. ¿Cómo creemos nosotros si se nos presenta un individuo así? Nosotros todos los que estamos aquí, si se nos presenta un individuo así, ¿cómo creemos nosotros que en verdad ese hombre vino de Dios? Porque es lo mismo que se presentara un sacerdote y dijera, a mí me envió yo soy, y dijo esto, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo entonces los ancianos de Israel podían confiar en lo que este hombre estaba diciendo? ¿Saben cómo? Solamente hay una manera de poder entender, de poder aceptar, de poder recibir el mensaje que Moisés estaba dando. Solo existe una manera encima de la tierra, no existen dos, y ahí es que está el problema. La única manera de entender que este hombre era enviado por Dios era a través del espíritu de profecía. No existía otra forma. Y los ancianos dentro del pueblo de Israel estaban para ser conducidos por el espíritu de profecía. Los ancianos del pueblo de Israel eran los que nutrían al pueblo. Y si los ancianos no estaban nutridos del espíritu de profecía, el pueblo corría el riesgo de ser engañado, de ser confundido y de ser arrastrado directamente a las garras del diablo. De manera que las profecías que ellos estudiaron fueron las siguientes. Noten, cuando Moisés da este mensaje, ellos creyeron que el mensaje venía de Dios. Número uno, en Génesis 15, Dios había dicho a Abraham, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra extranjera y servirán a los de allí y serán por ellos afligidos durante 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré y después de esto saldrán con riquezas. Noten, Dios se le presentaba a Abraham como el yo soy. Y al mismo tiempo le había dado un tiempo profético. Dios había determinado un tiempo de esclavitud. Dios había dicho durante 400 años. Por eso es que el pueblo hebreo, cuando es oprimido, empieza a clamar a Dios. Porque el pueblo los ancianos del pueblo estaban entendiendo que en ese tiempo las profecías de los 400 años ya se estaban cumpliendo y que Dios tenía que enviar a alguien para que lo liberara de ahí. Y cuando Moisés se le presenta y le dice, y Dios le dice, dile que yo soy, y él se presenta como yo soy, el pueblo de Israel tenía que entender a través de los ancianos que las profecías que le fueron dadas a Abraham se estaban cumpliendo justamente en ese día, que los 400 años se estaban cumpliendo justamente en ese día. Pero el pueblo de Dios no debía prepararse para salir de Egipto, porque el versículo 14 dice, más bien a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riquezas. Noten, el pueblo de Dios tenía que prepararse, porque los juicios de Dios iban a caer en la nación de Egipto. Y si el pueblo de Israel no se despegaba, no se desligaba de los egipcios, iban a ser partícipes de los juicios que caerían a Egipto. Y después de que los juicios, las 10 plagas caerían en Egipto, después de esto era que Dios iba a liberar a su pueblo.
De manera que los ancianos de Israel debían de entender estas profecías dadas por el espíritu de profecía para entender que lo que Moisés estaba diciendo era cierto. Y José antes de morir, repitió esta profecía. José dijo a sus hermanos, Génesis 50, 24, yo voy a morir, mas Dios os visitará y os hará subir de la tierra a la que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y haréis llevar mis huesos. Noten, los ancianos de Israel debieron grabar estas palabras de José. Dios lo visitará. Era una promesa constante que se iba repitiendo. Dios lo visitará, Dios lo visitará, Dios lo visitará. ¿En qué tiempo? A los 400 años Dios lo visitará y caerán los juicios. Curiosamente, nosotros los adventistas del séptimo día sabemos que algún día Dios se levantará y Dios vendrá a esta tierra y Dios vendrá a buscar un pueblo. Y los que estén participando de los pecados de Egipto se van a quedar aquí. No van para ninguna parte. Y los que estén ignorando, aquellos que no hayan usado el espíritu de profecías, que no hayan consultado a los profetas para advertir al pueblo de las calamidades que vienen a este mundo, recibirán los golpes. Los ancianos del pueblo de Israel moderno recibirán los golpes, las plagas de Dios, los juicios de Dios por mantener al pueblo engañados. De manera que el espíritu predominante entre los líderes, entre el liderazgo, tanto en Corintios como en el pueblo de Israel cuando Moisés se presentó, ese espíritu debía ser el espíritu de profecías. No debía haber otro espíritu. Quiero que notemos que después que el pueblo de Israel sale de Egipto en tiempo de Pascuas, el Señor hizo algo sumamente interesante. Y es que los lleva al monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí, como ustedes pueden ver en la pantalla, el Señor hace 3 divisiones. Y en esas divisiones tenemos lo que es la falda de la montaña donde habitaba el pueblo común. Y en Éxodo 24, allí Moisés hace un sacrificio. De manera que esta parte servía como atrio. En la segunda parte de la montaña subía un grupo exclusivo. Y noten que según Éxodo 24 y los textos que presenta ahí y Éxodo 19, quiero que notemos que ese grupo que subía a la mitad de la montaña del Sinaí eran los sacerdotes y los 70 ancianos. Ahora, en el capítulo 19, versículos 7, 22, 24 y sucesivamente, podemos ver que Dios hizo sonar trompetas y Dios llamó a sus sacerdotes y a los ancianos, a los 70, por el mismo nombre. De manera que para Dios, un anciano, aunque no tenía participación en lo que es el lugar santo, el lugar santísimo y en el atrio del santuario ya concretado, el santuario del desierto, pero sí en el campamento de Israel, el anciano era el representante de Dios en ese lugar. El santuario de Dios tenía divisiones y en cada división, norte, sur, este y oeste, de a 3 tribus, había un anciano o una tribu principal que estaba delante y esa representaba a todos. De manera que los ancianos eran los portavoz de Dios. Cuando un profeta se comunicaba al pueblo,
lo hacía por medio de los ancianos. Y si los ancianos no estaban atentos al estudio de las profecías, de las palabras, de las promesas de Dios, a todos los eventos escatológicos, cuando el profeta venía y presentaba el mensaje, pues los ancianos podían ser engañados y confundir al pueblo también. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba dirigiendo a los ancianos no era el espíritu de profecías. De manera que sin ese espíritu de profecía, el pueblo estaba totalmente desenfrenado. Y por eso Dios, en estas divisiones del monte Sinaí, Dios dice, tráeme a los 70 ancianos, porque ellos tienen que estar consagrados para subir aquí. Ellos tienen que ser testigos de estos. Y ellos estaban ahí, y la función de esos ancianos y de los sacerdotes era interceder por ese pueblo que habitaba en la primera parte de la falda de la loma. Pero también tenían que estar mirando hacia arriba. Había una conexión entre la primera parte, que era donde solamente Moisés podía subir, y la falda de la loma donde estaba la gente común. Y esa conexión podía ser dada únicamente por el sacerdocio y los ancianos. Dios hizo que estas cosas fueran así. De manera que los ancianos de nuestro pueblo tienen que entender esto. No podemos estar jugando en la casa de Dios. No podemos estar manejándonos creyendo que las cosas se deben hacer como yo pienso. No, el pueblo de Dios tiene la Biblia. El pueblo de Dios tiene profeta. El pueblo de Dios debe de ser dirigido por la Biblia. No podemos, por ningún motivo, ser dirigidos por opiniones humanas, porque lamentablemente el caso, fracasaremos como pueblo. De manera que, mis queridos hermanos, el espíritu de los ancianos debe ser el espíritu que dirige a los ancianos debe ser el espíritu de las profecías. Y aquí está más amplio todavía. Esto es el libro de Números. Noten lo que dice aquí. Esto está muy interesante. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelo a las puertas del tabernáculo de reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y noten, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. ¿Y cuál era el espíritu que estaba en Moisés? Según Deuteronomio, versículo 18, el espíritu que estaba en Moisés era el espíritu de profecía, porque Dios, hablando allí por medio de Moisés, dio una profecía mesiánica en Deuteronomio 18, diciendo lo siguiente, que de entre los hermanos de Israel, Dios levantaría un profeta al igual que yo. A este profeta escucharéis. Y esa profecía se cumple desde el bautismo hasta el ungimiento de Cristo en Lucas 3 y 4. En ese ministerio de Cristo Jesús, confirmada más adelante en el libro de los Hechos. De manera que Dios iba a tomar de ese espíritu de profecía que estaba en Moisés y lo iba a poner en esos 70 ancianos. Y dice, y llevarán contigo la carga del pueblo, no la llevarás tú solo. Noten, el espíritu de profecías que estaba en Moisés debía ser el mismo espíritu de los ancianos. Estaban los ancianos y están llamados a ser un templo del Espíritu Santo. No podía haber ningún tipo de división entre lo que Moisés presentaba constantemente al pueblo, que era la cristología, y lo que el pueblo debía escuchar y aprender por medio de sus ancianos. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová,
y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y lo hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en las nubes y habló. Ese es Cristo. Y tomó el espíritu que estaba en él. ¿Quién es él? Moisés. Y lo puso en los 70 varones, y noten, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Cuál es el espíritu que deben tener los ancianos de nuestro pueblo? El espíritu de profecías. Los ancianos allí profetizaron, o sea, lo que ellos hablaron no eran el que yo creo y el que yo pienso y el que yo me parece. No. Los ancianos y nosotros no estamos para dirigir la casa de Dios. Nosotros estamos para que Dios nos dirija a nosotros, nos use como instrumento y de esta manera entonces, a través de nosotros, Dios va a dirigir su obra y va a dirigir su casa. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros corazones y convertirnos en un templo de Dios y ser dirigido por el Espíritu de Dios. Pero con el que yo creo y el yo pienso y a mí me parece, la obra nunca va a avanzar. Y sigue diciendo, y habían quedado, noten, Dios no tiene interés de que un anciano haga una cosa y otro diga otra. Y aquí lo vamos a presentar, noten. Y habían quedado en el campamento 2 varones, uno llamado Elda y el otro Meda, sobre los cuales también reposó el espíritu. Noten, estos varones se habían quedado en el campamento. Ellos no estaban junto con nosotros. Y dice que allí le envió Dios su espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, dice. Y profetizaron ¿dónde? En el campamento. Estos 2 se quedaron en el campamento y allí Dios le envió el espíritu. Porque Dios no quería que en el campamento se dijera una cosa y en el tabernáculo se dijera otra. Dios quería que sus ancianos no estuvieran discutiendo, diciendo yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Dios no quiere eso, mis queridos hermanos. Y la razón de que esas discusiones, de que esas divisiones teológicas dentro del pueblo sucedan es simple. El pueblo se está alejando del consejo del espíritu de profecía y ha empezado a escuchar la voz de los hombres y el consejo de los hombres. Y noten que Josué era un hombre de Dios y en este relato bíblico, al Josué apartarse del espíritu de profecía, quiero que notemos lo errado que estaba Josué. Y dice allí, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eda y Meda profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Noten, Josué, un hombre de Dios, uno de los jóvenes le dice a Moisés, Señor mío, impídeselos. Y Moisés le respondió, tú tienes celos por mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y a los ancianos de Israel. Tremendo. La intención de Josué era buena. Noten lo que dice, Señor mío, Moisés, impídeselos. Impídeselo. Nadie tiene duda de que Josué era un hombre de Dios, de que Josué era el sucesor de Moisés, de que Josué era un hombre que tenía la capacidad militar y espiritual para dirigir al pueblo de Dios. Sin embargo, aquí Josué, con una buena intención, está tratando de que las cosas en el pueblo de Dios marchen bien. Sin embargo, el pueblo de Dios no debe de ser dirigido con ese tipo de buenas intenciones. El pueblo de Dios, ni con razonamiento, ni con filosofías,
con nada de ese tipo de cosas, ni con culturas, ni con nada que se puede inventar el ser humano. Las ideologías deben quedarse ahí donde están, en su paganismo. Y Dios no quería que en su pueblo hubiera divisiones, que todos hablaran una misma cosa. Y este celo que presenta aquí no es un asunto bueno. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá tú también tuvieras ese espíritu. De manera que, mis queridos hermanos, hay un peligro. Ustedes, los que tal vez ocupan cargos dentro de la iglesia, están en peligros si a la hora de tomar una decisión y presentarle algo al pueblo, no están sujetos a la Biblia y los testimonios. Porque nuestra justicia, según el profeta Isaías, es trapo de inmundicia. Nosotros no tenemos nada humanamente que brindarle a los seres humanos para que puedan alcanzar la salvación. Para nosotros poderle brindar algo a los seres humanos que valga la pena, tenemos que estudiar la Biblia y los testimonios y llevarle a las personas lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y la casa de Dios debe dirigirse de la misma manera. Es un peligro extremo que los ancianos del pueblo de Israel se desvíen, se aparten de lo que es el espíritu de profecía. Y si los ancianos del pueblo de Israel empiezan a consultar un librito allí, un librito aquí, y ese librito que leen no tiene el consejo del espíritu de profecía, el pueblo corre riesgo de ser confundido. Y es ahí donde la identidad adventista se ha perdido, por completo se ha perdido en muchas personas. Las personas han llegado al punto de tener favoritismo. Ay, a mí me encanta ese predicador. Ay, a mí fulano viene para allá. A mí me encanta oír ese hombre. Esto no se trata de escuchar. Esto se trata de que cuando Dios habla, nosotros tenemos que humillarnos. Cuando el profeta de Dios habla, nosotros debemos decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un asunto de clamar, de entender que nosotros dependemos de Dios, que debemos estar unidos en ese espíritu, que si nos apartamos de ahí, que si no seguimos el consejo de la revelación divina, estamos muertos. En el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, Dios ha intentado mostrarle ese orden al pueblo de Dios en los últimos tiempos, y el pueblo de Dios ni siquiera de eso predica. Dios dice, mira, la revelación de Jesucristo que Dios la dio por medio de Juan a su siervo sobre las cosas que deben suceder pronto, y la envió por medio de su ángel. Dice, y esa revelación debía llegar al ángel, las envió a la iglesia. Y luego cuando Juan escribe, dice, escribe al ángel de la iglesia. Dios le está diciendo a su pueblo que ese ángel de la iglesia, que es un símbolo que representa el liderazgo de la iglesia, Dios le está diciendo, miren, ustedes van a recibir esto, y de esto que ustedes le van a hablar al pueblo. El tema principal de hoy en adelante es la revelación de Jesucristo. Sin embargo, no se habla de esto. Se habla de Apocalipsis 7, de los sellos. Se habla de Apocalipsis 14, Apocalipsis 13. El tema principal está ahí en Apocalipsis 7 y en el 13 y en el 14. El sellamiento, los que salieron triunfantes, aquellos que vencieron la marca de la bestia, y están allí en Apocalipsis 14, y luego volvemos para atrás, Apocalipsis 14, 6, el mensaje del tercer ángel. Eso está bien. El problema es que el Apocalipsis inicia, escribe al ángel. Y los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de decirle a la congregación, esta es la revelación de Jesucristo. Al entender la revelación de Jesucristo,
Entonces el pueblo debe de decir, bueno, si esta es la revelación de Jesucristo, entonces lo que hay que hacer es, yo tengo que saber a través de la profecía en qué fase del ministerio se encuentra Cristo y cómo eso me afecta a mí. Y a la hora que entendamos eso, vamos a entender que Jesús está en el lugar santísimo y que el día que Él se ponga de pie, el que creyó que va a estar pecando hasta que Cristo venga, el mismo Cristo le va a decir, si usted es sucio, siga siendo sucio. Esa parte está menguada dentro del adventismo, mis queridos hermanos. Nosotros los adventistas no hemos predicado esta obra porque nuestro corazón aún no está arrepentido. Cuando nuestro corazón esté arrepentido, cuando se predique lo que es la revelación de Jesús, cuando los seres humanos que habitamos en este planeta contemplemos al Cristo de la cruz, entendamos esa obra de Cristo en la cruz, no tendremos un anciano hablando de una cosa allí, otra allí, porque cumpliremos con el mandato de hablar todo una misma cosa y de estar fundamentado en ese fundamento de los apóstoles, donde la piedra principal es Cristo Jesús. Y allí el nombre de los apóstoles podemos encontrarlo escrito en la santa ciudad, al igual que de la tribu de Israel. Noten el peligro que nosotros corremos, y esta es la última cita. Esto se encuentra en el deseado de toda la gente, capítulo 42. Noten el peligro que corremos nosotros. Él contestó, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, quiero que usted empiece a meditar en eso. ¿Cuáles cosas, como decimos nosotros los dominicanos, cuáles vainas nosotros estamos aceptando o estamos practicando o estamos creyendo que deben ser aceptadas como asuntos de religiosos, pero que no están inspiradas? No hay un texto bíblico que apoye eso. Vaya pensando en eso. Ni de Biblia ni del espíritu de profecía. Noten, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, todo eso que no viene de Dios, todo eso será arrancado de la iglesia. El Señor no quiere iglesia bonita, el Señor quiere una iglesia consagrada. Y con esto no quiero decir que no debemos aportar para que nuestra iglesia esté bien hermosa, pero que sea hermosa para Dios y espiritualmente, una iglesia de testimonio. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar las pruebas de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día en el que Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Pero toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. David dijo, y esto es interesante, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, la costumbre de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierra la palabra de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Está dicho. Está dicho. El pueblo de Dios debe con diligencia apartarse. El pueblo de Dios debe con diligencia apartarse de todos los consejos humanos,
de toda cosa que se haya introducido en la iglesia que no tenga la validez bíblica. El pueblo de Dios no debe de participar de ningún tipo de actividad que no tenga esa fuerza dada, esa fuerza de apoyo de los testimonios de los profetas. Saben ustedes, y aquí cierro con este testimonio, antes del 2011, estaba yo en una iglesia evangélica, fui formado en una iglesia católica y estaba allí en mi iglesia evangélica y de repente estoy en un culto y hay una muchacha predicando un sermón y yo a veces me sentía avergonzado porque yo decía, pero estas cosas no me suceden a mí, y a veces yo levantaba la mano, pero yo lo hacía para no hacer el ridículo. Y yo decía, pero wow, hasta que una de las muchachas me llama, venga acá usted. Y cuando voy, me dice, me pone la mano ahí y me dice, cae. Y le digo yo, pero que caiga ¿para dónde? No seas incrédulo, cae. Le digo yo, no, es que yo no voy a caer para ningún lado, me voy. Me fui. Y de repente hacen otra actividad porque esa estuvo muy buena y me llama y me dice, mira, te vamos a preparar porque tú vas a ser pastor de nuestra iglesia, tú tienes el don, tú tienes esto. Oigan esto, cómo el diablo me está por enredar. Enemigo acérrimo de la iglesia adventista de séptimo día, yo, fuego para la iglesia adventista de séptimo día, odiaba la doctrina adventista, pero tenía un vecino adventista que todos los días nos poníamos a hablar y un día me dice, quiero que vayamos a una campaña de mi iglesia. Y allí estaba el pastor Lázaro Sedano dando la campaña. Y cuando entro, está sonando un himno que se llama El Mejor Lugar del Mundo. Y cuando llego a este lugar, esta iglesia tan bonita, como que esa atmósfera, como que ese himno, como que cuando yo entré, como que entré a otro lugar, como lo que yo quería estaba ahí y me sentí bien. Y vino un tipo con una camisa blanca y me arregló y yo me sentí bien. Oye, qué bien se siente aquí. Este tipo me está arreglando la camisa. Aquí quieren que yo esté bien. Y me arregló la camisa y nada, terminó el culto y nos regresamos a la casa. Al otro día yo estoy listo, voy para mi iglesia adventista. No me invitaron, ya soy yo el que voy. Y cuando voy, llego otra vez a mi iglesia, quiero escuchar ese himno, Más allá del sol, eso era lo que decía, más allá del sol y el mejor lugar del mundo. Esa pantalla y allí la gente cantando tan bonito. Y yo, wow, qué atmósfera. Cuando salgo de la iglesia, está el pastor Ángel Reyes esperándome afuera y me dice, hey joven, cuando eso tenía 29 años, estaba joven todavía, opa viejo ya. Le voy a regalar este libro, ¿usted me lo acepta? Sí. Déjeme ponerle la firma y la fecha, ¿se puede? Sí. Me da el libro y como a mí me gusta leer, llegué a mi casa y me fajé a leer el libro. Y cuando estoy en la cama leyendo el libro, miro al cielo y digo, el diablo, si esta vaina es así, aquí estamos todos perdidos. Esa fue mi expresión. Y me quedé pensativo y tomé un celular y le dije a un anciano, muy amigo mío que vivía por ahí, mire, llame al pastor ese y dígale que dije yo que venga, que tengo que hablar con él. El pastor llega y me dice, ¿leíste el libro? Le digo, sí. Y yo me quiero bautizar en esa iglesia de ustedes. Yo nunca me he bautizado en ninguna iglesia, nunca he querido. Pero en esta sí. Me dice, no, pero es muy rápido. Mire, pastor, olvídese de lo rápido. Yo no tengo tiempo para rápido. Lo rápido que yo quiero es el bautismo. No, pero es que no puedo saltarme muchas cosas. Digo, vuélveselo todo. Vuélveselo todo. Diga que soy yo el que quiero. Lléveme al río Yaque del Norte, por ahí, por Ayapudo, mí, bautíceme. Está bien, vamos, pero déjame hacerte alguna pregunta. Haga la que usted quiera, pero vámonos. Yo necesito ese bautismo para rápido. Hermano, eso fue en el 2011. Y me llegó una carta de la iglesia evangélica diciéndome que tenía que volver y el consejo de los hermanos que yo no iba a durar 2 meses en el adventismo. Eso fue en el 2011 para esta fecha, para julio 2011.
Hermano, ese libro es el conflicto de los siglos. Y cuando yo leí este libro, hermano, tuve que renunciar. Yo que había terminado de hacer mi pasantía, yo tuve que renunciar a todo, hermano, a todo. Yo pude haber tenido un buen trabajo, una buena jipeta, un buen esto, porque ya lo que había estudiado me permitía, si tenía salud, me permitía gozar de todo esto. Y yo dejé todo eso, porque yo creí en el mensaje adventista del séptimo día. Y dije, pero esta gente tienen esto del espíritu de profecía y lo tienen tan callado. Deberían regalarle ese libro a todo el mundo, decía yo. Y tienen más libros de esto. Y me decían, sí, yo hay más. ¿Y dónde están? Déjenme leerlo. Y me puse a leer esos libros de la Iglesia Adventista del séptimo día, hermano. Y eso para mí fue delicioso. Y el diablo atacándome porque no tenía trabajo. Y me decían los hermanos, ¿y en qué tú vas a trabajar? Y yo le decía, bueno, yo voy a trabajar en la obra misionera. Dios no me puede dejar morir. Hermanos, y nunca he pasado vergüenza. Y nunca, no soy rico, pero soy rico de fe. Dios no me ha permitido pasar hambre. Me dio una buena esposa, me dio una familia que no tenía, me dio todo. Creo que a nuestro querido hermano se le frició el video, so vamos a esperar un momentito a ver si regresa. Decía, mis queridos hermanos, que la mayoría de nuestros hermanos no conocen el mensaje distintivo de la iglesia. Tenemos que volver a nuestro mensaje distintivo. Tenemos que ser un pueblo de oración, de lectura bíblica, un pueblo que sale a predicar el evangelio de Cristo a la persona, un pueblo que se conoce, que cuando las personas escuchen salir la palabra de Dios de nuestra boca, digan, este es un mensaje diferente, porque cuando Jesús le llevaba el mensaje a las personas, era un mensaje diferente, la gente lo saboreaba y todo aquel que tiene ese impacto, ese choque con el mensaje adventista lo saborea. Los valdenses lo saboreaban, los pioneros adventistas saboreaban este mensaje, los discípulos estaban dispuestos a dar la vida por este mensaje, pero y nosotros con tantas divisiones, nosotros que tenemos toda la luz del mundo, no le prestamos la debida atención, no amamos esa luz. Y nosotros debemos ya empezar dando rodillas para que nuestros líderes y nuestros ancianos, aquellos que se han separado, no todos, aquellos que se han separado y que se han inventado teologías nuevas, vuelvan a lo que nosotros creemos como iglesia. No permitan que sus hijos sean arrastrados por creencias extrañas. No es que tenemos que dividirnos, pero de vez en cuando, lamentablemente hay que decirlo así, yo no puedo participar de las cosas que no fueron dichas por Dios. No puedo. Y amo mi iglesia, amo mi pueblo, pero tengo que decirlo, yo no participo de eso porque eso no tiene apoyo en las escrituras. Y quizás soy más pecador que ustedes, pero por lo menos estoy confiando en la promesa que Dios le ha dado a este pueblo. Yo le doy la invitación, yo le doy las gracias por esta invitación a mi hermana Liani y a los hermanos que están aquí presentes. Desde hoy tomen un libro del espíritu de profecía y la Biblia, principalmente la Biblia. Hagan oraciones, lean su Biblia, consulten los testimonios, léanlo en familia. Si usted no puede leerlo, escúchelo, pero haga algo. No permita que la teología evangélica penetre en sus hogares
Y los que están amigos en las redes sociales, vuelvan a los testimonios. Utilicen su Biblia, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Pregúntenle a Cristo, ¿qué es lo que tú quieres de mí? De rodillas con esto, miren, con esto. Pregúntenle, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y Cristo le dirá, vaya por el mundo y predique el evangelio. Y el que creyere en este evangelio, hermanos, ese será salvo, dice la palabra de Dios. El mundo necesita ese pueblo adventista que refleje el carácter de Cristo, que siga al Cordero por donde quiera que va. El mundo no necesita un pueblo como el que presentamos en nuestro texto bíblico de los Corintios, que uno esté pensando una cosa y otro otra. No, eso es una señal de que el Espíritu Santo no ha sido manifestado todavía en nosotros. Y es lamentable, porque el mismo espíritu de profecía deja claro que cuando el Espíritu Santo se manifieste dentro del pueblo de Dios, esa obra que nosotros vamos a hacer en el nombre de Cristo será mucho mayor que la que hicieron los apóstoles. Es increíble que Juan, el discípulo amado, un solo hombre, predicó el evangelio siendo viejito y puso a temblar al mundo. Abraham, un solo hombre, siendo viejito, predicó el evangelio y puso a temblar al mundo en Mesopotamia. Y nosotros que somos 20 millones, el mundo nos tiene como una burla. El mundo no se siente, el pecado, la pecaminosidad, no se siente amenazada por el mensaje adventista. Y no es porque no le preocupe, porque sí le preocupa. El problema somos nosotros. Yo como individuo, pues yo estoy cómodo. Me siento cómodo. Entonces, como nosotros no estamos haciendo prácticamente nada, pues el mundo no nos ve como una amenaza. Pero cuando la iglesia de Dios se hinque, ore, se aparte de la pecaminosidad, le pida perdón a Cristo y se arrepienta de corazón, se convierte en un templo de Dios, el mundo, cuando los adventistas digan a predicar el mensaje del primero, segundo, tercer y cuarto ángel, el mundo va a temblar, el diablo va a temblar, los enemigos de la iglesia van a temblar y Cristo vendrá a buscar a su pueblo, un pueblo que refleje su carácter, mis queridos hermanos, un pueblo que en una naturaleza corrompida ha triunfado sobre el pecado. Un pueblo que dirá verdaderamente, nosotros le hemos creído a todo aquello que hemos visto y que hemos oído y damos fe de estas cosas. Y ese es Cristo Jesús. Estamos unidos por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y todos hablaremos una misma cosa. Pero por ahí anda un grupo de mentirosos diciendo, esa teología, esas divisiones dentro del pueblo de Dios van a existir en el único lugar que se van a acabar, van a ser allá en el cielo. Y yo le digo, usted es un mentiroso, porque el Espíritu Santo no tiene un pueblo hablando una cosa allí y otro allí. El Espíritu Santo da dones para dirigir a su pueblo y lo imparte por medio de ángeles para que su pueblo hable en toda una misma cosa. Por lo tanto, el pueblo de Dios en estos últimos tiempos está llamado a tener el mismo lenguaje. Lo que sucede es que no somos aún conducidos por Dios, pero Dios espera que usted que está en las redes, Dios espera que usted y yo nos arrepintamos. Y mi exhortación para cerrar es la siguiente. Si usted tiene alguna controversia con algún hermano, vaya y resuelve ese problema. Si usted está haciendo algo que no le agrada a Dios, usted tiene que resolver ese problema. Pero lo más grande, ese problema usted no lo va a resolver con su fuerza. Usted tiene que ir a resolver ese problema yendo donde Cristo y decirle, Señor, yo tengo este problema y tengo que resolverlo. Y de la única manera que yo puedo triunfar sobre este pecado, sobre este problema, sobre esta actitud, es si tú pones eso en mí, si tú me ayudas, si tú estás conmigo, Señor, y yo necesito, vaya donde Cristo Jesús y muéstrese tan miserable como nosotros somos.
Muéstrese miserable como el apóstol Pablo delante de Cristo. Haga como Salomón, muéstrese humilde y diga, yo no sé nada. Vayamos con esa actitud donde Cristo y entreguémosle nuestro corazón. Digámosle, Señor, mira, hasta en las oraciones te he mentido. Todos los puntos en los que usted entienda, lléveselo a Dios y usted verá que cuando usted se ponga de pie, será una persona totalmente con una mente renovada. ¿Sabes por qué? Porque usted le dijo a Cristo, Señor, te abro mi mente para que tú entres en mi corazón, para que seas tú que empiece a gobernarme. Y usted se va a deleitar en las cosas de Dios. Así que, mis queridos hermanos, les doy un abrazo a todos y le doy las gracias por invitarme. Estamos acá en la ciudad de Santiago, República Dominicana, en la iglesia de Alfa. Si alguna vez usted viene por acá, pues, y llega a la iglesia de Alfa, usted me hace saber o pregunta por el hermano Alberto Santana y allí lo estaremos recibiendo con todo el amor del mundo. Liani, gracias y gracias a la persona que te dijo que me diera esta oportunidad. Amén, hermano Santana. El placer es mío. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de hoy. Esperamos que esa no sea la última, ni la primera ni la última vez que usted predique aquí. Creo que el mensaje de hoy nos llegó a todos. Fue muy claro, muy conciso, muy preciso. Y yo creo que quizás el tema que usted tuvo y este que usted tuvo que predicar, ese era el que tocaba, porque Dios no, como decimos en buen dominicano, Dios no hace disparate. Pero muchísimas gracias. Si no puede despedir en oración, hermano. Sí, hermano Rodolfo, gracias. Y a la muchacha que cantó, yo no entiendo nada del inglés, pero yo valoro esas personas que hacen el trabajo para Dios y me gustó mucho la interpretación. Y la otra muchacha que pusieron también, descargué inmediatamente la canción, me gustó bastante, así que le agradezco ese regalo, se lo agradezco. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias. Te pido una bendición por cada uno de mis hermanos para que este tema que nosotros acabamos de tener lo pongamos en práctica, que seamos consejeros de nuestro pueblo, que seamos personas que aportemos al pueblo, que seamos personas que tú nos ayudes a reflejar tu carácter. Señor, permite que este ministerio tan poderoso no se pierda, Señor, que el enemigo, tú sabes que se va a levantar, pero si estos hombres y mujeres que han dicho presente, si estos hombres y mujeres se mantienen en oración, esto va a avanzar, Señor, y nosotros lo creemos así. Te doy las gracias por permitirme estar aquí con ellos y así, Señor, que esta amistad que acaba de florecer hoy, que esta amistad, Señor, dé sus frutos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para recordarle nuestro vespertino, hoy a las 5:45, el miércoles seguimos con Dulce Felicidad y sus invitados, y el viernes con la Sociedad de Jóvenes, como cada viernes, y seguimos orando por nuestros hermanos, por su salud. Tío Rodi, si puede poner el himno que Unidos en Espíritu para terminar, que tengan todos un feliz sábado y que el Señor los guarde y los cuide. Hermano Santana, como le dije al principio, muchísimas gracias. Lo tendré pendiente para otro día que me toque estar de encargada, y que Dios le siga bendiciendo. Amén, amén.
Amén, que tengan todos un feliz sábado. Nos vemos esta tarde a las 5:45. Hermano Santana está invitado. Si usted no tiene ningún otro compromiso, nuestro invitado en esta tarde será el hermano Randy Silverio y nos trae el tema lo que significa vivir para Dios. Así que nos vemos esta tarde. Que tengan todos un feliz sábado y, como decimos en Dominicana, un buen provecho. Bye bye.